Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Pum, 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 pum. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Joaquín Marín de Dopingüe. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes a las 12 del día aquí en Joaquín Marín de Pingüe. Carlitos querido, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Joaquín? ¿Cómo celebraste tu cumple? No, pues yo me estoy aguantando al 15 de septiembre para que vaya quien quiera al Zócalo. A ver, Nací 2 de agosto, mis papeles oficiales por una equivocación en el registro civil de Puebla dice 10 de septiembre, entonces oficialmente nací el 10 de septiembre. Para no hacerme bolas, pues lo celebro el 15 y llega un titipuchal de gente y hasta se asoman por los balcones y echan cohetes. o sea, ¿tienes 3 fechas? La celebro Tienes 3. La el nacimiento real, 2 de agosto, el oficial 10 de septiembre. y tu fiesta. La fiesta pues es un reventón en el Por que, eso. por cierto, no tengo que invertir ni un centavo. La gente llega y pone todo tipo de espectáculos y conciertos gratuitos. Anda, que si vas. Oye, ¿tú has ido alguna vez a un concierto al Zócalo? Nunca. Yo a grito sí, años, me tocó Al cubrirlo. grito yo también. Me tocó cubrirlo como reportero, abajo en la plaza y arriba en los salones. Es mucho más divertido abajo en la plaza. Sí. Está la gran crónica. Yo de las dos maneras. Sí, por eso. Dentro y fuera de Palacio. Del hoy Palacio Presidencial. Casa del señor Andrés Manuel López Obrador. Oye, ¿cómo viste lo de Brad? ¿Eh? Pues no, decíamos, Ahí- no, hombre, están las campañas de los, digamos, de López Que eran un Obrador ya, bostezo. que las patrocinaba Dormimundo y toma la que sale Marcelo Ebrard y Qué con todo salió, ¿eh? Qué fuerte denuncia. Por cierto, denuncia de delitos que supongo que tendrá que, pues, que levantar la denuncia formal, aunque la Fiscalía de Asuntos Electorales que tiene Ortiz Pinchetti Sí. debe actuar de oficio, ¿eh? Ahora, pero ahí los especialistas dicen una cosa, no puede haber delito electoral cuando no son tiempos electorales. No Aunque sabía. ya empezó el periodo electoral, que nos llevará a las elecciones de junio del año que viene. No, empezó de facto, pero Bueno, empezó legal, el plazo legal. no, legalmente es la tercera semana de noviembre. No, ese es cuando registran a los precandidatos. El periodo electoral empieza 4 meses antes, ¿sí? Ya estamos en él. Pero en fin, pero independientemente de eso o del procedimiento, Lo que denunció Políticamente. Marcelo constituye un delito, que es Claro. uso
ilegal de recursos públicos para la compra de votos. Señaló directamente a la Secretaría Federal del Bienestar, que le llaman del Bienestar, y a su red de eso que le llaman siervos de la nación o servidores de la nación, de operar en favor de la señora Claudia Sheinbaum, y habla de acarreos pues, multitudinarios, cosa que dicho sea de paso, pues sí han ocurrido, y no solo con ella, también hay que decirlo, con Adán Augusto, con quizás Marcelo mismo, pues se ha visto movilización de gente, y lo que está o estaría por definirse desde el punto de vista legal, si eso fue maiceado con dinero público. Bueno, Marcelo lo denunció así, que ha tapizado el país con recursos del gobierno de la Ciudad de México. Esa es la acusación. Y del gobierno federal. También, y del gobierno, pero la directa, sí fue del gobierno de la Ciudad de México. Y que lo que pedía era que ya, por lo menos en esta última etapa, ya no lo hagan, que ya no sirve de nada, ¿no? No, pues pero el efecto de eso que denunció Ebrard pues está consumado, ya está hecho. Ya no puedes repararlo. No, claro, así pero es. sí puedes perseguir. Es un hecho consumado. Pero sí puedes perseguirlo si procediera penalmente, porque además con la reforma promovida por el actual gobierno y sus mayorías en el Congreso, es un delito grave el del uso de recursos públicos con fines electorales. Ahora, también denunció la compra de encuestas por parte de Claudia Sheinbaum también. Sí. Y se votó una puntada que yo creo que, ahora se vota que tiene mucho sentido. Dice, pues, lo que resulte de esta contienda interna de Morena está entre la señora Sheinbaum y yo. Punto. O entre yo y la señora Sheinbaum. Con lo cual, pues, se cepilló a los otros cuatro, que realmente, por lo que sabemos, tienen muy escasas probabilidades. Sí, pero acuérdate que una encuesta es impredecible. Sí, pero dar brincos de un 8% a más del 50% está muy difícil. No sé, Carlitos. No sé, porque luego las encuestas que se publican, ya viste lo que pasó en el Estado de México, ya viste lo que pasó en España. Sí. Sí, digo, las encuestas han llegado a equivocar hasta por 20 puntos. Pero a mí me sorprendería mucho que de pronto el más favorecido por las mediciones fuera, no sé, Fernando Noroña o el exgobernador de Chiapas, Velasco, que yo creo que no tienen realmente probabilidades. Bueno. Tampoco pues, el apreciable Monreal. El punto es que, dijo Monreal, acusó a Claudia Sheinbaum de hacer campañas en redes, campañas negras en su contra y en contra de su familia. Eso es muy delicado también. Ahora, la denuncia hasta este momento es política, pero tiene que haber una consecuencia formal, jurídica, repito, ya sea porque Marcelo lo denuncie o porque la Fiscalía de Delitos Electorales actúe en automático. No lo va a hacer. No creo que lo haga, pero está obligado a hacerla. Sí, pero no se puede molestar al presidente ni con la hoja de un citatorio. ¿Y qué te parece lo que dijo López Obrador? Ahí te va. Ahí, mira. Es que es... Vamos a escucharlo. ¿Usted rechaza entonces pues hay inquietudes y hay dudas, ¿no? Razonables. Pero, pues, somos distintos. El presidente reconoce que hay duda razonable. Sí, lo que pasa es que hay que medir el tiempo que utilizó y el número de palabras. No sabía qué responder, Carlos. Es que ahí se agarraba la corbata y dicen que los especialistas que pues es un símbolo como de
duda o de enojo, cuando te agarra la corbata sin necesidad. Pero en fin, a lo que voy es cómo se tardó en decir lo que acabas de destacar. Duda razonable. Hay... ¿De verdad hay una duda razonable? Porque si es así... Pues procede lo que estábamos comentando. Mira, fíjate qué curioso. El licenciado López Obrador en estos mismos días ha, creo que, derrapado. Antes de los derrapes, déjame ver, comentarte, agregar, porque ya me vas a llevar a otro tema. No, es el mismo. Perdón. Yo digo que ha cometido la imprudencia de decir o proferir 2 palabras en un caso y 2 palabras en otro yo digo que lo obligan también a demandar una averiguación ministerial. A presentar una denuncia. A presentar una denuncia. En el primer caso, cuando se cepilló a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al ministro Luis María Aguilar, cuando dice del ministro que es deshonesto, y las 2 palabras que dijo es, y me consta. Si le consta, está obligado, y si no, está cometiendo el delito de encubrimiento, el presidente. Y en el caso de Marcelo Ebrard y su conferencia del miércoles, dice, pues en lo que dijo es explicable por los tiempos, etcétera, y hay dudas razonables. ¡Ay, caray! Pero a ver qué dijo Claudia Sheinbaum. Dijo que es falso, mira. Siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad. Doctora, también mencionaba Doctora, también mencionaba Marcelo que era prácticamente una contienda de 2, pero ya Noroña salió a decir que pues no estaba bien minimizar. Somos 6 los compañeros que estamos participando. Está participando Marcelo Ebrard, está participando Adán Augusto López, está participando Ricardo Monreal, está participando Noroña y Manuel Velasco. Somos 6 los que estamos participando y los 6 nos necesitamos porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país. Y como lo digo siempre en todos los eventos, nuestra alianza, nuestro mayor acuerdo es con el pueblo de México. Y eso nunca debe suceder. Marcelo está desesperado, doctora, que hoy está posturando. No, como les dije, nunca van a oír hablar mal de mí de ningún modo. Pero no se estará, digamos, hablando coloquialmente, curando en salud por los resultados de la encuesta del 6 de septiembre. Nunca van a oír hablar mal de mí. ¿No se está pasando de buena persona con sus compañeros ustedes, hasta que está siendo demasiado condescendiente con ellos al no contestarle, doctor? No, somos un movimiento. Claudia, tenemos que entender todos que somos un movimiento. Claudia, el 6 de septiembre se dividirá Morena. Al gobierno de la República, y digo nosotros, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, en mi caso al gobierno de la ciudad, por un movimiento social que luchó durante muchos años por la democracia, por las libertades, por la justicia. Y siempre vamos a seguir luchando por ello. Y por eso siempre voy a hablar bien de mis compañeros. ¿Y qué dijo Adán Augusto? Mira. El contenido de su declaración, pero se me hace que es una falta de respeto ponerse a hablar si es una contienda de 2, de 3. Yo creo que somos 6 los compañeros que estamos participando en este proceso. Y yo hago un llamado a que no caigan en la desesperación. La desesperación no es buena para nadie, no es buena consejera. Son tiempos de prudencia, de paciencia, de trabajar para construir la unidad, para mantener la unidad. Tiene que haber calma. Serenidad y paciencia, decía el clásico. Ya llegarán los tiempos del pueblo, cuando el pueblo decida quién debe de ser el coordinador o la coordinadora. Don Adán, se había hablado de que... a favor de algunas... Me permite, porque está preguntando él y ahora le contesto. Con mucho gusto, nomás que vamos con orden. Don Adán, se había hablado en algunas columnas de la posible declinación del Güero Velasco, así como de Noroña a su favor. ¿Usted sabe? No, yo no he leído esas columnas, pero sucede lo mismo que con las encuestas.
son anímicas, nomás se publican por la paga, porque creen que así le mantienen el ánimo arriba a la que les paga o al que les paga, pues lo mismo con esa columna, ya es cuento viejo todo eso. Mire, yo soy una gente muy respetuosa de todos los compañeros de los miembros del Consejo Político Nacional, que por unanimidad nos invitaron a participar en el proceso. Y creo que esa estrategia que mencionaron un día sí y otros también, que uno de nosotros vale que no, es una campaña hacia la compañía y los compañeros del Partido de Trabajo, y es una falta. Ahí están. Pero mira, yo creo que por donde se vea, lo que hemos estado viendo en estas semanas, yo creo que ya a mí lo que me anima, Carlitos, va mes y pico, es que las precampañas virtuales, precampañas electorales que hemos visto, están fuera de la ley. Pero es que no son virtuales, son precampañas. Sí, oye, y en Morena le llaman asambleas informativas, son mítines. A ver. Oye, uno de Claudia Sheinbaum el otro día paró buena parte del sur de la ciudad. En la colonia con Florida, un acarreo. Los veías con sus chalecos, sus gorras, todos respondiendo a una estrategia muy organizada que no tiene nada de espontaneidad. No, ese es personal obligado del gobierno de la Ciudad de México. A eso se refiere Marcelo cuando habla de lo que habló. Porque están las camionetas que dejan ahí en la cercanía, ¿sí? Y todo el personal que está distribuyendo panfletos y trípticos a favor de ella, pues es del gobierno de la Ciudad de México, les ordenan ir. Y las pintas. Claro, van a decir que no, que es mentira. No, yo tengo los testimoniales. Movilizaciones, pues como las que se veían cuando el priismo. Cuando estaba el priismo en su apogeo y se hablaba de la dictadura perfecta. Y mira, si estamos viendo esto ahora, que son no precampañas, con no precandidatos, imagínate cuando sea ya precampañas con precandidato o precandidata, o campañas, los 90 días anteriores a las elecciones, o campañas con candidatos. ¿Te imaginas lo que le va a meter el gobierno federal a esas campañas, el gobierno de López Obrador? Y hay un ángulo en esto que vale la pena considerar. A ver. Los otros precandidatos de Morena, en particular Adán Augusto López o Gerardo Fernández Noroña, pues prácticamente han descalificado a Marcelo Ebrard. Le dicen que, por ejemplo, Fernández Noroña, que es prepotente, que es soberbio. Yo creo que estaba hablando de él. Parece un autorretrato. Sí. Pero más bien creo que están todos en el juego que ya se saben muy bien de pues falsear una jornada preelectoral cuando tienen ya la convicción de que la favorita del presidente López Obrador se llama Claudia Sheinbaum. O sea, ¿tú dices que es Claudia? Sí, estoy seguro. A riesgo de que mi seguridad sea una tontería. No. Que no una equivocación. No, Carlitos. Oye, pero lo de Ebrard vino a sacudir las desapercibidas campañas de las corcholatas. Y no cabe duda que estamos viendo y vamos a ver y vamos a seguir viendo momentos extraordinarios periodísticamente hablando. Esto Sí. periodísticamente es un agasajo, es un banquete. Antes decías, a ver de qué voy a escribir hoy, ¿sí? Y hoy tienes que decir, puta, déjame ver para donde voltees. de qué no escribo, ¿sí? Sí. Porque son
hechos permanentemente a lo largo del día, empezando por la mañanera, Carlos. La mañanera... La kermés de la mañanera. Sí, y en general toda la gestión cuatroteísta o cuatrotera en el país, con sus mayorías y gubernaturas que tiene, dan pie para todo en una gran variedad de temas. Ah, sí. Cuando no son los elevadores de quién sabe qué institución pública de salud en Chiapas o en Baja California, es la ausencia o el desabasto de medicamentos, no se diga la violencia, Joaquín. ¿No? Y que si los libros de texto, y que para donde voltees, incluidos los índices de pobreza que reportó el Coneval, que según esto, pues a todo dar, ya salieron de pobres como 5 millones de mexicanos, pero pues ese es el antídoto a la miseria en que vive mucha gente, pero el veneno está en que aumentó como 7 millones. No, de 20 a 50 millones. Es cierto, perdón, como 30 millones el número de mexicanos sin acceso a los servicios públicos de salud ni a los medicamentos y con deficiencias en los servicios escolares. Así es, y dice el presidente que no, es que hicieron mal la pregunta, que les preguntaron si tenían credencial. No tienen credencial, presidente, ni tienen servicios médicos, ni tienen medicinas, presidente. Y estamos hablando de 50 millones. El presidente dijo que con el dato de la pobreza ya se podría retirar tranquilamente. No, presidente, todavía queda cerca de 50 millones de pobres. Que haya un dato en... Perdón, ¿vas a hablar de la pobreza extrema? Sí. No, de la pobreza. Sí, de la pobreza extrema. Siguen tal cual, presidente. Siguen tal cual. Bajó una décima de punto. Sí, pero a ver, cuando hablas de una décima de punto... Sí, es nada. A ver, yo entiendo eso de la décima de punto, las décimas, cuando me hablan de temas económicos, ¿sí? Pero no puedo entender lo de los porcentajes pero y son las seres décimas humanos, sí, cuando se trata de vidas humanas, como en la violencia. Hoy, al día de ayer, anoche pues, iban 163.325 homicidios dolosos. O sea, 163.325 personas asesinadas en lo que va de este gobierno. Pero si te dicen que bajó 7%, pues ¿cuánto bajó? Es decir, en lugar de que se asesinen a una persona en México cada 15 minutos, la asesinan cada 17, que es intolerable. Sí. Y en el caso de la pobreza es igual. Dice, no, es que nada más una décima son 400,000 personas. 400,000, que es... Digo, llenas 3 veces el Estadio Azteca. No, llenas 4. ¿sí? Digo, 4. Sí, pero además es casi 500,000 de personas en la pobreza extrema. Pero fíjate, Joaquín, en esto de las mediciones, y aquí, pues en beneficio, supongo no solo de la audiencia, sino tuyo, Joaquín. Ah, gracias, dime, ilumíname. Mira, la medición de la pobreza y de la pobreza extrema implica tomar en cuenta una serie de factores que te ponen en uno o en otro ámbito. En el caso de la pobreza, es más bien por el ingreso económico que tienes y si te alcanza o no para tener eso que le llaman la canasta básica de alimentos. Entonces digo, pues sí, entre las remesas, que llega un chorro de dinero, los aumentos salariales que ha habido, sin duda, y qué bueno, con la política de López Obrador. Y los apoyos sociales que ha repartido su gobierno, pues mucha gente tiene más dinero y desde el punto de vista de su ingreso, pues el que tenía 10 pesos ya tiene 11 o tiene 12 o tiene 20. O tiene 20. Entonces salió de pobre. Pero al mismo tiempo, ese dinero probablemente se le va en la búsqueda de servicios de salud, conseguir medicamentos
o ver qué con la escuela de sus hijos. Y en el caso de la pobreza extrema, se toma también en cuenta si tiene luz, si el piso de su vivienda es de tierra o tiene un firme que se llama albañilería, es decir, cuando menos cemento, si tiene agua, si tiene, en fin, una serie de factores, y con eso dicen, pues, son pobres en extremo. Es tan estrujante el problema de esto que tiene que ver con cuando se determina quiénes son pobres y quiénes están en extrema pobreza, que tengo muy presente algo que decía Rosario Robles cuando a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social decía, pues me reprochan que en los comedores, ¿te acuerdas la cruzada contra el hambre? Que en el padrón tengo en tal parte, digamos, a 500 personas y que de pronto le doy comida a 600 o 550. Y me decía, ¿y qué hago con los que están en la fila? Pues si vienen porque tienen hambre, para que les dé de comer. Así y ahí están estas variantes que estaban en cuentas para medir lo pobre o lo pobre en extremo, y es verdaderamente, pues yo creo que muy indignante que haya aumentado la pobreza extrema, porque el lema de este gobierno fue primero los pobres, y yo diría pues primero los más extremos. En fin, también te apunto, Carlos, que señalado por el doctor Julio Fren, parte de ese... Qué buena entrevista le hiciste. Es que él sabe todo, es un científico. Una eminencia mundial. 2 veces ha estado a punto de alcanzar la titularidad de la Organización Mundial de la Salud, y es rector de la Universidad de Miami. Sí. ¿Te imaginas a López-Gatell siendo rector, aunque sea de una universidad Benito Juárez? Expulsaría a todos los que llevaran cubrebocas. O publicando en la revista Lancet. Hace poco publicó algo en una revista científica, no sé si fue Lancet, acompañado de un grupo de científicos, que es como se hacen esas publicaciones, pero era como una negación de lo que ha dicho en México, así que su adoración es López Obrador. O sea, hizo un texto político. No, ahí fue un texto científico, debo decirlo, ¿sí? Porque lo político es aquí, vamos. Pero la adoración al presidente. No, esa es permanente, pero no la incluyó en este, porque... Lo suyo, su fuerte es que no se use el pinche cubrebocas. Sí, porque sabes que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Bueno, el caso es que recordabas tu plática con el doctor Julio Fren. ¿Y qué ocurre? Que tienen más ingresos, efectivamente, qué bueno, pero tienen que utilizar esos ingresos, ¿para qué? Para pagar médicos y medicinas, que antes, pues a través del Seguro Social, que bien que mal, les funcionaba. Y una cosa muy importante que desapareció también López Obrador, cuando se cepilló al Seguro Popular. Había un rubro que se llamaba gastos catastróficos. ¿Qué es esto de gastos catastróficos? Es que para una familia, ya no solo pobre, sino de cualquier clase familia. Media, ¿sí? Cualquier familia. De cualquier clase media, cuando tiene un problema de salud grave, es una catástrofe. Es una catástrofe, aparte de lo personal, de ingresos. Las y de gastos. Se rompen por la falta de dinero para pagar el gasto de salud, de enfermedad, del tratamiento. Entonces había un empeñan, rubro, venden el coche, venden la casa, todo, venden la licuadora. Sí, y se quedan sin nada. Entonces hay un rubro que se llamaba para gastos catastróficos que atendía estos casos. También se los cepilló, porque primero los pobres. Sí, o sea que es una catástrofe, pues es lo que digo a propósito del estudio de Coneval, por más que el gobierno le quiera poner campanitas y mariachis de hay 5 millones menos de pobres. Qué bueno. Y los 50 que están sin condiciones de atención médica
cuando se supone que la próxima terminal se llama Dinamarca. No, y el presidente acaba de decir que ese mismo día dijo, no, porque ahí dice, claro que se les atiende, porque ahí el sistema de salud pública es gratuito y universal. Tómalo, con medicinas gratuitas. Esto no es así. Pero Joaquín, otro dato estrujante que te dijo el doctor Julio Frenk, qué gran científico mexicano. Dice que en los últimos 4 años la esperanza de vida de los mexicanos bajó de 75 a 71 años. Es decir, se perdieron 4 de esperanza de vida, lo cual ocurría hace 30 años. En el 91. O sea, ahí se volvió, en el 91 la esperanza de vida era de 71 años. Y ahora con los también, años se pero había elevado hasta 75. Y ahora se cayó. Sí, parte la pandemia, pero parte también la falta de un servicio público de salud como el de Dinamarca. Así de claro. Y Carlitos, esto me lleva, hablábamos de la inseguridad, de la violencia, al caso de Lagos de Jalisco, pero antes déjame... Lagos de Moreno, perdón. Pero antes déjame mencionarte los restos en Poza Rica. Son 17 cuerpos ya. ¿No eran 13? No, ya son 17. 17 cadáveres que estaban sí. Congelados, ¿no? En refrigeradores y descuartizados. Descuartizados. En el estado que gobierna, me encanta cuando dices de ese gran destacado intelectual de izquierda que se llama Cuitláhuac García. Es, en lo que va de este gobierno, Carlos, es el descubrimiento de cadáveres, es el mayor descubrimiento de cadáveres que se ha hecho en unas olas, ¿sí? Yo sé que hay casos más graves, San Fernando, por supuesto, sí, Coahuila, no, estamos hablando de este gobierno. ¿Y sabes qué? ¿Con qué salió el gobernador de Veracruz? Pinches medios que dan a conocer esto. Sí. Pues es la escuelita. Siempre es la lógica de que los medios tenemos que decir como el pobre aquel que decía, entonces el pendejo soy yo. Bueno, el caso es que hablabas del estrujante, inimaginable caso, la tragedia de 5 jóvenes de Lagos de Moreno. Que desaparecieron el viernes a las 9 de la noche. Y que ha sacudido al país este caso. Al país, vamos allá de Jalisco. Porque la historia, mire, si alguien, algún perverso de la ficción criminal, ¿sí? El más acabado perverso de la ficción criminal, hubiera planeado algo, no hubiera logrado narrar un caso como este, Carlos. Joaquín, a mí me... No, eso ya va más allá de lo que permíteme, a mí me estruja tanto la sola idea que ya tengo de lo que, por lo visto, sucedió, que yo te pido que no detallemos nada. No, yo no. Y que la ni audiencia, he presentado el video, que ni los le videos. interese el tema, se meta en eso, porque demuestra una vieja convicción que tengo. Cuando crees que ya llegaste a conocer lo más trágico o lo más criminal o lo más rico o lo más pobre de la tierra, no vas ni a la mitad, siempre hay más, siempre hay más. Es un crimen inimaginable, cuando menos por, yo creo, la mayoría de las personas, pero desde luego por mí. El asunto es que esto dio lugar a algo que es muy penoso, porque a ojo pareció no solo una desatención, sino una burla del presidente al drama que vivieron esos jóvenes, que deben estar más muertos que Benito Juárez, y el drama que están viviendo sus familias. El presidente
dijo ayer que no escuchó cuando le preguntaron o le pidieron un comentario. Sí. Vamos a ver lo que pasó el miércoles, ¿no? Vamos. Sí, a ver. Ayer me decía un amigo que decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós. A todos los trabajadores, periodistas, fotógrafos, a la gente de los talleres y a los directivos. Cuando le estaban pidiendo que comentara sobre esta tragedia. Sí. Ahora, pues varias personas, entre otros yo, dijimos, bueno, pues parece que el presidente rehúye responder y cuenta un chiste, por cierto, malísimo, lamentable, pésimo. Pero aunque fuera bueno, es decir, lo que está en tela de juicio no es la calidad del chiste, sino el chistorete. El chistorete ante un drama, una tragedia de esta naturaleza. Bueno, transcurrieron 9 horas después de que el presidente pues dijo lo que dijo, para que su vocero dijera que no fue burla y que era una campaña la que había contra el presidente por criticarlo debido a esa actitud. Y al día siguiente, o sea, ayer, el presidente dice, y mira, Joaquín, yo le creo, no le quiero creer, le creo que no escuchó, pero hay testimonios de gente que estuvo en el Salón de Tesorería que dice que el presidente, cuando le preguntan fuera de micrófono o algo, suele o no responder. Y hay quienes afirman que sí, que donde estaba el presidente sí se escuchó, que Lagos de Moreno, que Jalisco, que los jóvenes, etcétera. Pero yo digo, le creo, o si le creo que no escuchó, lo que me llama la atención es que dice, y no tengo por qué disculparme. Es que no se le están pidiendo disculpas al presidente, se le está pidiendo que combata la delincuencia organizada y no insista en esa barbaridad que es su política de abrazos y no balazos. Y algo más, una empatía que no tuvo ese día, porque con los jóvenes desaparecidos y con sus familias. Ni ese día ni ayer. Y de paso, sí, y de paso con los otros 43,000 desaparecidos en su gobierno. Y apunto esto, Carlos, dice que no escuchó. El tema es, déjenme ir al origen, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que el presidente evitó el tema a las 2 horas de su conferencia de prensa. Y cuando presentó el Reforma para madrear al Reforma, era la principal del Reforma. Y ni así comentó hizo una mención del caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Jalisco. Pero sí aceptó una de las preguntas que de estos miserables, ¿sí?, youtuberos, uno que le dice, señor presidente, saluda a todo el mundo, ¿no? Como si estuviera, ya sabes, ya es que esto es delirante. Y citó a Serrano y a Epigmenio, esos grandes hombres que han dicho que él es un jefe, que le falta el reconocimiento para el gigante que es. Equivalente a Hidalgo, a Juárez, a Madero. A Madero, a Lázaro Cárdenas y a otros. ya no le dio para más héroes de la historia. Pero además, leyendo un texto que le habían pasado, claro, y dice, porque usted es un gigante que si se va a dejar huérfanos a 50 millones de mexicanos. Bueno, él ya lo es de madre, ¿no? Digo, sin duda, debe ser generación espontánea. Sí, sí.
Y va a dejar unos zapatos muy grandes, señor presidente. Ay, ay, ay. Eso Déjeme ilustrar sus zapatos. Me lo imagino lamiendo las suelas, hasta las suelas. Entonces, a lo que voy, eso es lo que a él le gusta. Pero permíteme, Joaquín, es que hablas de un sujeto que es un esperpento. Pobre cuate, pues, ¿de qué otra manera va a tener para comer? No, hay muchos modos dignos, ¿sí? Bueno, no digo, pero sus limitaciones lo llevan a hacer ese papel de Kleenex. Pero es que el día de la demanda de una declaración por la tragedia de los jóvenes de Lagos de Moreno, el presidente prácticamente solo respondió a 4 disque reporteros, que son estos bufones, estos farsantes. Todas preguntas que tú y yo conocemos como preguntas tapete, para que se luciera el presidente, como la que ayer jueves le planteó otro tipejo. De Hidalgo News. Sí, que tiene un medio, debe pensar que viven mínimo en McAllen, ¿verdad? Sí. De Hidalgo News, que se lo deben entender muy bien las comunidades indígenas de Hidalgo. Qué poca madre de esos cabrones. Pero escucha lo que le planteó ayer. Sí. Gracias, presidente. Soy Marco Antonio Olvera del canal México News Board y del periódico Hidalgo News. Ayer yo quisiera retomar un poquito rapidísimo lo que aconteció aquí ayer al final de la conferencia de prensa. Muchos señores y señoras, representantes de medios de comunicación, empezaron a gritar como verdaderos verduleros. Perdón por la gente que... ¿Cómo? Empezaron a gritar compañeros y compañeras como verdaderos verduleros. Perdón por los compañeros que venden hortalizas. Pero yo no vi que sus jefes, López Dóriga, Denise Dresser, Carlos Marín, le hayan llamado al gobernador Alfaro para que diera una opinión sobre los hechos. Usted nunca se burló de los acontecimientos de ayer y que se vinieron suscitando en días anteriores. Pero aquí es muy importante retomar lo que dijo Porfirio Díaz en su momento. Perro con hueso no muerde ni ladra. Y pasando a los temas que... ¿Qué tal diciéndole verduleros? A los que sí son reporteros. A los que están ahí chingándole profesionalmente. Oye, pero pues luego, es de la misma recua esta de... Pero luego el presidente, cuando ya dice que ya es otra vez, ayer me mencionaron 4 veces en la mañanera, y luego dice el presidente, pero miren, a ver, y le ponen el rating de los jefes de Estado del mundo. Yo sigo siendo el tercer lugar, bajó 1, pero no le hace, estaba en segundo, está en tercero. Miren, el mundo sí me reconoce. Vean lo que tienen aquí, al tercer jefe de Estado más popular del mundo, como si lo popular fuera sinónimo de eficiencia. Pero fíjate, yo no sé dónde haya estudiado, no tengo, lo sé, pero no lo recuerdo ahora, excepto su paso por la UNAM, muchos años. López Obrador, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero se ve que a Tabasco no le llegó, ni aquí en la Ciudad de México le ha llegado esa sabia definición que dice: elogio en boca propia es vituperio. No te puedes pasar diciendo todos los días, miren qué bueno soy, miren qué guapo qué soy, espejito, espejito. ¿Qué es eso? Pero en fin, Joaquín, a propósito de dramas como este, tan escalofriante de los muchachos de Lagos de Moreno, pues en el tema de la violencia, Joaquín, ¿qué conversación tuviste con el querido Ciro Gómez Leiva? Es que se cumplieron 8 años, 8 meses del intento de asesinato, la noche del jueves 15 de diciembre del año pasado. 15 de diciembre, 15 de agosto, 8 meses de impunidad. Pero ¿sabes qué me gustó del canijo Ciro? La manera como condensa no solo su caso, sino las agresiones de que es objeto por parte del hombre más poderoso de México,
y que te toca en buena medida, porque yo creo que habida cuenta que la trae contra mi tocayo Carlos Loret de Mola, ustedes en las últimas semanas o meses han sido, tú y Ciro, los más agredidos por el poder de los poderes. Sí, ¿Por qué no escuchamos? Sí, y en mi caso, perdón, yo llevo más de 165 menciones en la mañanera. Es un promedio, sí, en 1176 días de gobierno, de una vez a la semana, en las mañaneras. Y ahora, por ejemplo, ayer jueves fueron 4 menciones, porque las que hacen estos youtuberos, se las pasan del gobierno, ahí, para que las lean. Esto es lo que dijo Ciro. Es complicado porque sí perturba, sí preocupa, sí angustia. Si lo hace conmigo, pues, y finalmente, pues ya llevamos algunos años en esto, Joaquín, sí, y digamos que estamos curtidos, pero si a mí me angustia, si a mí me llena de dolor, de ira, de tristeza, a veces de miedo, los embates de ese buleador, porque es lo que es el grandote en el patio del recreo, rodeado de los suyos, que te está buscando, te dice, me viste feo, y pum, y te patea, y te dice, a ver, levántate, que somos iguales, es la comunicación circular. Si tú sientes eso, siendo un profesional, y digamos, un profesional ya con muchos años en esto, imagínate el impacto, ¿no?, de esa grosería, de esos escupitajos del presidente de la República en seres queridos, seres cercanos, ¿no? Pero también, como lo hemos dicho en otras pláticas, bueno, es lo que nos tocó y eso y hay que enfrentarlo porque el descaro, la agresividad, la vileza, la malignidad, en verdad, no quiero poner más adjetivos del presidente, cada vez parece ser mayor, ¿no? Y creo que no mide las consecuencias. Y como él dice que está ejerciendo su derecho de expresión y que es una discusión más o menos equitativa, pues aguántate, ¿no? Él tiene todos sus recursos, todos sus funcionarios, él tiene sus instituciones, él tiene todos sus instrumentos de coerción, de presión a la mano, y pues tú tienes tu micrófono, o a lo mejor tu cámara de televisión o tu red social, y bueno, pues aguántale. Total, estamos peleando en igualdad de circunstancias contra el presidente. Es un buleo. El presidente es el grandulón en el patio del recreo. Eso es el presidente López Obrador. Y es muchas cosas más. Y tú y yo sabemos que en este sexenio ha sido muchas cosas más, ¿eh? Ahí está. El buleador. ¿Sabes qué me da gusto? ¿Te presumo algo? Sí, dime. Creo haber sido, pues si no el primero de los primeros, que en el primer año de gestión del presidente hablé de que se dedica a sembrar el odio y a que era, digamos, un buleador o un golpeador. Me da gusto porque lo debo haber dicho hace como 4 años, o escrito, y dicho también. Y la manera como Ciro, es muy inteligente Ciro, la manera como lo describe, yo digo, ¿quién puede objetar eso? No, yo no. Yo menos. ¿Y sabes cuál es el riesgo grave en este clima de violencia? Y repito, de 163.325 personas asesinadas en lo que va de su gobierno, un loquito o un feligrés. Ese es el riesgo, que eso quiera que quedar bien. Sí, que quiera quedar bien. Señor. Que interprete, ¿no?, el sentir presidencial. Qué grave, Joaquín, pero bueno, pues por lo pronto ya debes ir a tu noticiario a la 1, pero a la 1 en punto. Y como es tiempo del centro de México, Joaquín Marín Dedo Pingüe. Carlos, querido, recuerden que nos vemos el próximo viernes a las 12 del día en todas mis redes y que además a la hora que usted diga en todas mis redes, a la hora que quiera, Joaquín Marín de Doping Way, ¡pum! Ahí estamos. ¿Y qué crees? ¿Qué? Yo ya invito a que lo vean en la red en que caí.
Ahora estoy atrapado en mi red, en X. Por cierto, antes tenía yo la inquietud con los tuiteros. A la gente que le hablan de usted, ¿la tuiteaban? Yo no. Quizás por eso inconscientemente no le entraba a Twitter. Pero ahora estoy en X. Entonces ahora tú ya no tuiteas. ¿Sabes qué haces? Exeas. Y entonces yo ya le entré a exear en Carlos Marín _soy. Porque ¿sabes qué? Hay otro Carlos Marín que era el Divo, el italiano, con quien por cierto alguna vez platiqué. Ya murió. Sí. Y luego hay falsos que se hacen pasar por mí. No, tú eres inimitable. Gracias, Joaquín, gracias. Y todo el mundo lo sabe. Así que entonces nos vemos aquí en Joaquín Marín de Dopingüe. Gracias, Carlitos. Que estés muy bien. Igual tú. Joaquín Marín de Dopingüe.